Saludos y bienvenidos a esta segunda clase de Excel. En esta clase vamos a aprender a abrir y cerrar Excel rápidamente, a desplazarnos por las celdas de nuestra hoja de cálculo y a introducir y modificar datos en las celdas. Como siempre, al final de la clase tendremos un test en PDF para repasar. Comenzamos con la clase. Vamos a comenzar aprendiendo las formas más conocidas de abrir el programa Excel. La primera de ellas es haciendo clic en el botón Inicio de Windows y simplemente buscaremos el programa Excel y haremos clic sobre él. Se abrirá Excel. También podemos utilizar la barra de búsqueda de Windows y simplemente escribiendo Excel nos aparecerá la opción de abrir Excel haciendo clic en la palabra, en el icono de Excel aplicación. Recordad también que cuando abrimos un archivo de Excel, se abre Excel para mostrar este archivo. Por lo tanto, otra forma de abrir Excel es haciendo doble clic en un archivo de Excel. Y por último, recordad también que podemos hacer doble clic en un acceso directo al programa Excel. Recordad que los iconos de acceso directo se identifican porque tienen una flechita en su parte inferior izquierda. Aprovechamos para aprender que los archivos de Excel tienen una extensión .xls. En las últimas versiones, las versiones actuales, la extensión es .xlsx. Recordad esto que es importante y es una posible pregunta de examen. Vamos a aprender a continuación las formas más importantes, conocidas y preguntables de cerrar Excel. La primera de ellas es haciendo clic en el icono del aspa de la barra de título. También podremos cerrar Excel en la ficha Archivo, haciendo clic sobre Cerrar. Otra forma de cerrar Excel es con la combinación de teclas Alt F4. Es una combinación de teclas de Windows, no de Excel, pero lo que hace esta combinación de teclas es cerrar la ventana que tenemos activa. Por lo tanto, si tenemos activa, como es este el caso, la ventana de Excel y pulsamos Alt F4, cerraremos Excel. Vamos a aprender a desplazarnos por las celdas de nuestra hoja de Excel. Recordad, en primer lugar, que solo puede haber una celda activa y es aquella en la que en principio yo hago clic sobre ella. Por ejemplo, hemos hecho clic sobre la celda C4 y ahora está activa esta celda, C4. Si ahora escribiremos sobre esa celda. Pero una vez que tenemos seleccionada una celda, seleccionemos por ejemplo la F6, podemos desplazarnos por el resto de las celdas utilizando el teclado. Y estas opciones de desplazamiento con el teclado son muy importantes y preguntables en un test. Comencemos con ellas. Pulsando la tecla del cursor con la flecha hacia arriba, nos iremos desplazando hacia arriba celda a celda. Si pulsamos la tecla del cursor hacia abajo, nos iremos desplazando celda a celda hacia abajo. Si pulsamos la tecla de cursor hacia la derecha, nos desplazaremos celda a celda hacia la derecha y lo mismo ocurrirá con la flecha cursor a la izquierda. Nos iremos desplazando celda a celda a la izquierda. Vamos a ver ahora dos teclas muy importantes. Fijaos lo que nosotros podemos observar en este momento respecto a nuestras celdas en Excel. Respecto a las filas, podemos ver, estamos viendo de la fila 1 a la 29. Si quisiéramos ver más abajo, es decir, a partir de la fila 30, podríamos hacerlo rápidamente con la tecla Avanzar página. Esta tecla del teclado nos va a permitir avanzar una página entera. Es decir, si ahora mismo estamos viendo desde la fila 1 a la 29 y pulsamos la tecla Avanzar página, fijaos lo que ocurre. Vemos a partir de la 30 a la 58. Si volvemos a pulsar en la tecla Avanzar página, veremos de la 59 a la 87. Y ahora voy a volver a hacerlo y veréis cómo podemos ver a partir de la 88, de la fila 88. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Vemos de la fila 88 a la 116. Por lo tanto, la tecla Avanzar página nos permite avanzar una página entera, por decirlo así. Veremos a partir de la última fila que teníamos a la vista en ese momento. Y con la tecla retroceder página va a ocurrir lo contrario. Fijaos ahora mismo que tenemos a la vista las filas de la 88 a la 116, voy a pulsar la tecla retroceder página y fijaos lo que ocurre. Veremos hasta la fila 87, es decir, justo las filas anteriores a las que estamos viendo ahora. Vamos a pulsar sobre la tecla retroceder página. Y como podéis observar, vemos hasta la 87, de la 59 a la 87.
Si volvemos a pulsar esta tecla, veremos hasta la 58. Si volvemos a pulsar esta tecla, como vemos a partir de la 30, veremos hasta la 29. Así que recordad, avanzar página y retroceder página nos sirve para avanzar hasta la última fila que teníamos a la vista o retroceder hacia las filas anteriores. Dos teclas muy importantes, muy preguntables. Hay veces que estando en Excel nos encontramos en una celda muy avanzada. Fijaos, vamos a irnos a una fila, por ejemplo, 300 y pico, vamos a bajar y aquí están ya las 300, aquí lo tenemos. Y vamos a irnos a una columna muy lejana, por ejemplo, aquí, a la BA. Estamos en la celda BA 324. ¿Cómo podemos ir a la celda A1? Es decir, ¿cómo podemos ir al comienzo de nuestra hoja? Podríamos hacerlo con las barras de desplazamiento, podríamos hacerlo con los cursores, pero hay una combinación de teclas muy importante, muy preguntable, que nos permite ir a la celda A1 rápidamente. Y es la combinación de teclas Control Inicio. Si nosotros pulsamos Control Inicio, fijaos lo que va a ocurrir. Ahí lo tenemos. Nos desplaza inmediatamente a la celda A1, una combinación de teclas importante que debemos conocer. Vamos a situarnos ahora, por ejemplo, en la celda K8 y vamos a aprender a desplazarnos dentro de la columna donde nos encontramos y dentro de la fila donde nos encontramos. Lo que vamos a aprender es ir a la primera celda de la columna o a la primera celda de la fila. Fijaos la combinación de teclas. Para hacer que nuestra celda activa sea la primera celda de nuestra columna, simplemente deberemos pulsar la combinación de teclas Control y la flecha del cursor hacia arriba. Y fijaos lo que ocurre, nos desplazamos a la primera celda de nuestra columna. Vamos a irnos más abajo dentro de nuestras filas. Por ejemplo, a la fila 170, estamos en la columna L. Vamos a volver a pulsar Control y la flecha hacia arriba. Fijaos que nos va a colocar en la primera celda de nuestra columna, de la columna donde tengamos la celda activa. Vamos a hacerlo ahora con las filas. Vamos a colocarnos, por ejemplo, en la celda L17. Para desplazarnos rápidamente a la primera celda de nuestra fila, simplemente deberemos pulsar las teclas Control y flecha de la izquierda. Fijaos lo que ocurre. Nos desplazamos rápidamente a la primera celda de nuestra fila. Y aunque es menos útil, también podremos desplazarnos inmediatamente a la última celda de nuestra fila y a la última celda de nuestra columna. Vamos a colocarnos, por ejemplo, en la celda K11 y suponer que queremos ir a la última celda de esta columna, muy abajo. Simplemente pulsamos Control y la flecha hacia abajo y fijaos lo que nos ocurre. Nos desplaza dentro de la misma columna a la fila 1.048.576, que es la última celda de la columna K. Podremos hacer lo mismo con las filas. Vamos a situarnos al comienzo, vamos a colocarnos, por ejemplo, en la celda M14 y vamos a suponer que queremos irnos a la última celda de la fila 14. Simplemente deberemos pulsar la tecla Control y la flecha cursor de la derecha. Y nos desplazamos a la columna XFD. Como veis, la última celda de la fila 14. Así que repasemos. Con el teclado podremos hacer lo siguiente. Una celda hacia abajo, flecha hacia abajo. Una celda hacia arriba, flecha hacia arriba. Una celda a la derecha, flecha a la derecha. Una celda a la izquierda, flecha a la izquierda. Una pantalla hacia abajo, avanzar página. Una pantalla hacia arriba, retroceder página. Irnos rápidamente a la primera celda, la celda A1, Control más Inicio. Ir a la primera celda de la columna activa, Control más flecha de arriba. Ir rápidamente a la última celda de la columna activa, Control más flecha hacia abajo. Ir a la primera celda de la fila activa, Control más flecha de la izquierda. Ir a la última celda de la fila activa, Control más flecha de la derecha. Otra manera de desplazarnos rápidamente por nuestras celdas es utilizando el denominado cuadro de nombres. Es este cuadrado que tenemos aquí arriba a la izquierda. Y en él nos va a indicar la celda que tenemos activa en un momento dado. Si nosotros hacemos clic, por ejemplo, en la celda K4, observamos que en el cuadro de nombres me indica K4, es decir, la celda que tenemos activa. Pero también me sirve para desplazarme rápidamente a alguna celda. Por ejemplo, si quisiéramos ir a la celda P10,
Simplemente deberíamos venir al cuadro de nombres y escribir P10. Y al pulsar Enter, automáticamente nos desplazaríamos a esa celda. Por lo tanto, recordad respecto al cuadro de nombres 3 cosas. Primero, su nombre se denomina cuadro de nombres. Segundo, que nos indica la celda activa en la que estamos trabajando en un momento dado. Y tercero, que podemos utilizarlo para desplazarnos rápidamente a la celda que nosotros escribamos en este cuadro de nombres y al pulsar Enter iremos a esa celda automáticamente. Recordad que en esta zona tenemos las hojas de cálculo con las que vamos a trabajar. En este caso solo tenemos una, la hoja 1, pero podemos crear con este símbolo de más hojas de cálculo. Vamos a crear 3 más, 1, 2 y 3. Aquí tenemos 3 hojas de cálculo. Para desplazarnos por la hoja 1, 2 y 3 simplemente deberemos hacer clic encima del nombre de cada una de ellas y nos iremos moviendo por nuestras distintas hojas de cálculo. Vamos a aprovechar para aprender 2 combinaciones del teclado nuevas, que nos van a servir para desplazarnos por las hojas de cálculo. Observad que ahora mismo estamos en la hoja de cálculo 1. Vamos a probar la combinación de teclas Control, avanzar página. Pulsamos Control y damos avanzar página. Mirad lo que ha ocurrido. Nos desplazamos, vamos a la siguiente hoja de cálculo. Vamos a volver a pulsar Control, avanzar página y vamos a la siguiente hoja de cálculo. Por lo tanto, la combinación del teclado Control, avanzar página nos permite avanzar en nuestras diferentes hojas de cálculo. Vamos a ver ahora Control, retroceder página. Pues va a hacer lo contrario. Mirad, ahora mismo estamos en la hoja 3. Si pulsamos Control, retroceder página, automáticamente vamos a la hoja 2. Y si pulsamos otra vez Control, retroceder página, vamos a la hoja 1. Por lo tanto, recordad estas 2 combinaciones en el teclado trabajando con Excel. Control, avanzar página, avanza en nuestras hojas de cálculo. Control, retroceder página, retrocede en nuestras hojas de cálculo. Vamos a aprender a continuación algo muy importante, que es introducir los datos en nuestras celdas. Básicamente, en una celda vamos a poder introducir 3 tipos de datos: textos, números o fórmulas. Para introducir los datos en una celda, simplemente deberemos hacer clic sobre la celda deseada. Vamos a probar, por ejemplo, con H7 y con el teclado introduciremos los datos que queramos en esta celda. Los datos que hemos introducido podremos observarlos en 2 sitios diferentes. Primero, en la propia celda, como vemos aquí, y también en la barra de fórmulas. Según vayamos escribiendo, aparecerá la información, los datos que vayamos introduciendo tanto en la propia celda como en la barra de fórmulas. Una vez que hemos introducido los datos, observamos que el punto de inserción sigue parpadeando en nuestra pantalla. Ahora vamos a validarlos. ¿Qué significa validar los datos que hemos introducido en una celda? Pues confirmar que son los datos que queremos para esa celda. Y para hacer esto tenemos 3 opciones. La primera de ellas es simplemente pulsar la tecla Enter. Fijaos lo que pasa si pulsamos la tecla Enter. Automáticamente iremos a la celda inmediatamente inferior y quedarán los datos, en este caso texto hola alumnos, en la celda donde los habíamos escrito. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a escribir, por ejemplo, Ale formación en una celda. Y ahora, en vez de dar a Enter, vamos a dar alguna de las teclas del cursor del teclado. Por ejemplo, vamos a darle a la tecla de la izquierda. Automáticamente nos desplazaremos a la celda de la izquierda y Ale formación, en este caso, quedarán como datos validados en la celda H9, que es la que teníamos activa cuando estábamos escribiéndolo. Y por último vamos a ver la tercera opción. Vámonos a la celda H11, vamos a escribir hola y ahora vamos a hacer clic con el ratón encima del denominado cuadro de aceptación, que es este. Fijaos lo que ocurre cuando hacemos clic. Automáticamente los datos se han validado. En este caso sigue activa la celda H11, que es en la que estábamos escribiendo, pero podéis observar cómo el punto de inserción del texto ha dejado de parpadear. Por lo tanto, hola ya es un dato validado en la celda H11. Recordad este cuadro de aceptación, que aunque no lo vamos a utilizar casi nunca cuando estemos trabajando en Excel, sí puede ser una pregunta de examen y se encuentra en la barra de fórmulas. Vamos a colocarnos, por ejemplo, ahora en la celda L6 y vamos a escribir hola. Como veis, el punto de inserción se encuentra parpadeando, es decir, los datos no están validados. ¿Qué pasa si ahora me arrepiento? Si realmente no quería escribir hola,
Tenemos dos opciones. La primera es pulsar la tecla escape de nuestro teclado. Fijaos qué pasa si pulso la tecla escape. Automáticamente elimina todo lo que ya habíamos introducido en esta celda y que no estaba validado y volvemos a tener seleccionada la celda y podremos volver a escribir. Si volvemos a pulsar la tecla escape, directamente elimina todo lo que hayamos introducido de nuevo. Vamos a ver la segunda opción. Vamos a escribir hola. Y ahora vamos a fijarnos en este botón. Es el botón cancelar. Igual que este botón era el botón de aceptación, validaba los datos, con este botón cancelar voy a hacer exactamente lo mismo que con la tecla escape. Voy a cancelar lo que haya introducido hasta el momento en esta celda. Fijaos, vamos a hacer clic sobre cancelar y directamente desaparece lo que hayamos escrito. Así que una vez que hemos comenzado a escribir en una celda, si nos arrepentimos y queremos directamente volver a empezar, simplemente podremos pulsar escape y automáticamente desaparecerá todo lo que ya hayamos escrito, o bien el botón de cancelar de la barra de fórmulas, que hará exactamente lo mismo que la tecla escape. Cancelará, eliminará todo lo que habíamos escrito hasta el momento en esa celda. Muy importante lo que vamos a ver a continuación. A lo mejor os ha pasado alguna vez trabajando con Excel y no sabíais que podíamos hacer esto, pero lo más importante en este curso es que es muy preguntable en un examen de Excel, en un examen tipo test. A veces queremos escribir, nos puede interesar escribir dos líneas diferentes dentro de la misma celda. Pero claro, no puedo utilizar la tecla Enter. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que si yo escribo, por ejemplo, hola y pulso la tecla Enter, no voy a estar dentro de la misma celda, sino que voy a pasar a la celda siguiente. Y yo lo que quería, mi intención, es escribir dos líneas de texto diferentes, pero dentro de la misma celda. Para ello, simplemente tenemos que utilizar la combinación del teclado importantísima Alt más Enter. Fijaos, vamos a colocarnos, por ejemplo, en la celda G5 y voy a escribir hola y quiero escribir Ale Formación en una línea siguiente, pero dentro de la misma celda. Simplemente pulsaré la combinación de teclas Alt, Enter y ahora puedo escribir, por ejemplo, Ale Formación. Y ahora sí que tengo hola y Ale Formación en dos líneas diferentes, pero dentro de la misma celda. Vamos a validar la información para ver cómo queda, pulsando ahora sí la tecla Enter y, como veis, tenemos hola Ale Formación. Por el tamaño de la columna no se puede ver en dos líneas, ya aprenderemos, vamos a hacerlo en este caso rápido, a ampliar el tamaño de esta columna y ahora sí vemos que dentro de la misma celda tenemos dos líneas con textos diferentes. Así que recordad la importantísima combinación del teclado Alt-Enter, que lo que hace es que inserta un salto de línea, es decir, salta a la siguiente línea para poder seguir escribiendo en ella, pero dentro de la misma celda. Podríamos, en Ale Formación, haciendo doble clic y colocándonos en esta celda y utilizando Alt-Enter, seguir escribiendo diferentes líneas, todas ellas dentro de la misma celda, como podéis observar. Vamos a aprender a continuación a modificar los datos que tenemos en una celda. Para eso, introduzcamos datos, por ejemplo, en la celda K10, por ejemplo, unos datos numéricos, y vamos a aprender a modificarlos. Si estos datos aún no están validados, es decir, continuamos en la celda donde los hemos escrito, observamos cómo el punto de inserción está parpadeando. Esto significa que podemos tanto escribir nuevos datos, por ejemplo, dos nueves, como con la tecla retroceso eliminar datos. Pero mucho cuidado, porque aunque estemos en esta situación y el punto de inserción esté parpadeando, no podremos utilizar los cursores, es decir, con el cursor izquierdo, en este caso, no vamos a desplazar el punto de inserción en nuestros datos, sino que fijaos lo que va a ocurrir. Vamos a validar los datos y vamos a hacer que se vuelva activa la celda de la izquierda. Una vez que los datos ya están validados, como es este nuestro caso, 5555, la celda K10 ya está validada, ya están los datos validados, si queremos modificarlos tenemos varias opciones. La primera de ellas es hacer un doble clic sobre la celda y colocaremos el punto de inserción. A partir de ahora ya podemos modificar los datos, podemos introducir nuevos datos, por ejemplo 22, podemos eliminarlos con la tecla retroceso o podemos utilizar la tecla suprimir, también como hacíamos en Word para eliminar datos a la derecha. Una vez que hemos hecho doble clic, ahora sí, y no como ocurría la primera vez que escribíamos, podemos utilizar los cursores. Si yo ahora utilizo el cursor de la izquierda,
observamos cómo el punto de inserción se desplaza hacia la izquierda y allí donde lo coloque podré introducir nuevos datos. Volvamos a dejar 5555 y validar los datos. Otra forma de modificarlos es hacer clic sobre la celda que queremos modificar y volver a hacer clic en la barra de fórmulas para colocar el punto de inserción. Una vez colocado, aquí sí podremos seguir introduciendo datos, eliminarlos con la tecla retroceso o utilizar los cursores para desplazar el punto de inserción y colocarnos ahí donde queremos introducir nuevos datos. Otra forma para modificar datos que ya están introducidos y validados en una celda es colocarnos sobre ella y pulsar la tecla F2. Fijaos lo que ocurre si yo pulso la tecla F2. Automáticamente aparece el punto de inserción y de nuevo podré volver a escribir datos o eliminarlos o desplazarme con los cursores izquierda y derecha para situarme allí donde quiera introducir nuevos datos. Esta acción que acabamos de hacer con unos datos que ya están validados, colocarnos en esa celda y pulsar F2 para poder modificar estos datos es una pregunta muy importante y preguntable en un examen tipo test de Excel. Fijaos en otro detalle. Vamos a volver a validar los datos de la celda K10 y vamos a situarnos sobre ella. Fijaos en la barra de estado cómo nos indica listo. Listo significa que los datos están validados. Fijaos lo que ocurre con esta palabra listo que nos muestra en la barra de estado si yo pulso F2. Vamos a pulsar F2. Automáticamente aparece la palabra modificar. Esto significa que los datos están listos para ser modificados y yo podré escribir en la celda. Si vuelvo a validar los datos, vamos a hacer clic fuera y vamos a volver a colocarnos en la celda. Fijaos que ya no aparece modificar, sino aparece la palabra listo. Es decir, si estamos en una celda y los datos ya están validados, en la barra de estado me aparece listo. Si yo estoy modificando los datos de una celda, por ejemplo, vamos a hacer clic sobre los datos y pulsar F2, me aparece la palabra modificar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué me indica en la barra de estado si yo escribo en una celda que no tiene información? Vamos a colocarnos en una celda que no contiene datos, por ejemplo la H9. Vemos que me aparece en la barra de estado la palabra listo, pero si yo empiezo a escribir por primera vez en esta celda, como veis me aparece la palabra introducir. Por lo tanto, en vista a contestar una pregunta de tipo test, muy importante, en esta zona de la barra de estado me pueden aparecer tres palabras. Introducir, si estoy introduciendo datos por primera vez en una celda. Listo, vamos a verlo. Si los datos de la celda en la que he hecho clic, es decir, la celda activa, ya están validados. O modificar, si yo, una vez que estoy colocado en una celda con datos validados, hago sobre ella un doble clic o pulso F2. Fijaos, pulso F2 y me aparece modificar. Estas tres palabras de memoria y recordad que están en la barra de estado.